Dale. Vaya. Chévere, muchas gracias. Entonces, bueno, un poquito para ir viendo lo que sucedía, lo que vimos el lunes. Habíamos hablado de todo el tema del equipo, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién se acuerda más o menos en términos generales que habíamos visto específicamente en el tema de equipo? Ajá, vimos el número, cuánto era el número mínimo para jugar, las condiciones de repente para jugar, los cambios, cuántos cambios haber, el número de jugadores que tienen que haber en cancha según las modalidades, 15, 7 y 10. Vimos también eso, vimos el otro, algo. Las sustituciones, si por lesión, o sea, si era por lesión, si era de repente hubo un cambio y tenía que reingresar porque se lesionó el que ya entró, de eso. En líneas generales, rapidito. Ya, muy bien. Y un poco en las cosas que habíamos quedado también, creo que una de las cosas que tal vez nos debemos recordar, ¿se acuerdan cuántos cambios eran en 15? ¿Quién se acuerda cuántos cambios eran en 15? En total 8, En 15, pero 5 era en general y 3 Ya. era para los primera línea. Específicamente, ¿no es cierto? Bien, bien, Daniel. Y más bien lo que habíamos dicho es que esos cambios los íbamos a tratar de esa forma. Entonces, si es que si es que un equipo presenta 2 cambios para primeras líneas, entonces solamente va a poder hacer 7 cambios. Si presenta un cambio para primera línea, entonces solo va a poder hacer 6 cambios. ¿Sí? Entonces depende mucho del equipo cuál sea la nómina que presente. Y lo que también habíamos dicho es que como parte del reglamento, si es que se juegan 15 jugadores o menos, deben haber 3 primeras líneas. Si se juega de 16 hasta 18, debe haber 4 primeras líneas. De ahí de 19 hasta 22, 5 primeras líneas. Y si presentan una nómina de 23, deben haber 6 primeras líneas, ¿no es cierto? Entonces, un poco para que eso también vayamos teniendo en cuenta. Eso. Entonces, empecemos con lo de ahora, que era la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, que era el tema de los scrums sin oposición, que un poco conversamos, y lo que habíamos dicho es que esta la íbamos a tomar como la última de las opciones para poder jugar, pero sin embargo es el tema de que siempre optemos o tomemos las decisiones en favor de la seguridad de los jugadores, ¿sí? Entonces sí es importante que todo el tiempo podamos tener eso en mente como árbitros. Nosotros vamos a tomar en cuenta el tema de la seguridad y en ese caso es en donde entra esto del scrum sin oposición, ¿sí? Entonces, vamos a revisar rapidito esto, lo que nos dice la ley. Dice, los scrums serán sin oposición si alguno de los equipos no puede hacer jugar a un primera línea adecuadamente entrenado o si el árbitro así lo dispone. Entonces, ¿quiénes están? Vamos a ver. Lady, ¿en qué caso, por ejemplo, tú no dejarías, o sea, pedirías que sea un scrum sin oposición? Bueno, ahí estás diciendo que cuando uno de los primeros líneas no está adecuadamente entrenado y el otro día habíamos hablado, si no está dentro de los cambios oficiales y tú sabes que no está como entrenado en esa posición, no le dejaría. Y también, no sé, por ejemplo, si hay lesiones, si se lesiona un primera línea y después entra otro y se lesiona. O sea, creo que es por tema de lesiones también, pero no estoy muy segura en ese caso. Sí. O sea, de hecho, como árbitros nosotros deberíamos observar si están preparados, incluso si es que el mismo equipo
nomina a una persona como primera línea y ustedes ven que en el primero, en el segundo Scrum, ese primera línea está teniendo muchas dificultades y por esa primera línea se cae el Scrum o tienen que repetir muchas veces el Scrum porque no sabe cómo meter la cabeza, porque no se está bajando bien, porque no se agarra o cosas así, eso ya da muchos indicios de que no tiene experiencia y que no está bien entrenado para ser un primera línea. Entonces, en esos casos, como árbitros, ustedes pueden llamar a los capitanes y decirles, miren, me parece que esto no está funcionando y podríamos pasar a hacer Scrum sin oposición. ¿Sí? Entonces hay que también observar, como árbitros también tenemos esa responsabilidad de observar cuáles son las habilidades de estas primeras líneas, especialmente porque, como ustedes saben, el Scrum es en donde más lesiones graves puede haber. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y tal vez también cuando uno de los primeras líneas está expulsado, también sería un Scrum sin oposición. Sí, si es que no hay un cambio, o sea, es decir, si es que fue expulsado, no hay un cambio para que ingrese o no hay un cambio para que reingrese también, ¿no? Eso debemos acordarnos que un hooker Sí, que fue reemplazado puede volver a ingresar. algo Sí, que acotar ahí. La idea ahí sería, por ejemplo, por eso es súper importante tener estos 3 cupos específicos de primeras líneas. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, le expulsan al número 1, digamos, del pilar izquierdo. La idea es que haya en la banca otro pilar izquierdo. ¿Qué es lo que se hace? Quitas a un back, lo puedes hacer. O sea, perdón, está expulsado el gordo, ¿verdad? O sea, está expulsado el forward. El equipo tiene la obligación de hacer un cambio por obviamente alguien no del Scrum, eh, para que entre en primera línea. O sea, esa sería la siguiente opción, ¿ya? Hacer un cambio, se quedan con 14, hacer un cambio con un back, alguien que no esté en el Scrum, para que entre en primera línea y completar el Scrum. Esa es la idea, por eso es que se pide, y ahí se completa el círculo, o sea, del tema de por qué se busca que el Scrum, la última opción sea sin oposición, porque se tienen que ir cumpliendo las otras reglas, es decir, tener la nómina completa, tener los 3 cambios específicos de primera línea, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se hace. Si es que se expulsa un primera línea, se mete al cambio, pero sacas a un back. Eso sería como primera opción. Una preguntita ahí ahorita que estás aclarando eso. O sea, ¿es preferible hasta que un back se incorpore, por ejemplo, no sé, un centro, un fullback de octavo, digamos, o que se incorpore al Scrum a hacerlo sin oposición? Sí, ¿Sería o sea, a preferible? ver, ¿O solo en el caso de las justo primeras líneas? como dice, ajá, más que nada ahí la especificación, si lees esa regla, hay full especificaciones para primeras líneas objetivamente, ¿ya? Porque para mí, la verdad, se deberían incluir a las segundas líneas también, porque es igual de importante con las primeras líneas, sino que ¿cuál es el antecedente en el rugby? Que un scrum mal formado, te resbalas, puta, en la cabeza del hooker o de un primera línea se queda atrapada. Chao, columna, y te quedas paralítico nomás, ¿ya? Ajá, Eso es lo que ha pero, pasado muchas veces. ajá, Entonces, pero por mira, eso es lo que se pone énfasis en la primera línea. Espérame, solo termino la idea. Entonces, sí, Manolo, ahí claramente en una parte de la regla, la vimos la anterior clase, que te dice, si es que un primera línea experimentado está dentro del campo, tú lo metes, ¿ya? Como primera línea, ¿ya? Y en el tema, por ejemplo, de tercera, me acuerdo que hay un partido, creo que es en el equipo de Australia, le meten a un centro de flanker, ¿ya? Y el man, imagínate la vergüenza de la vida, el man en Australia en un test match no sabía cómo formarse de flanker y aún así continuó el scrum, ¿ya? Porque la verdad, los terceras líneas, en ese tema la posición es lo más fácil o lo menos incidente con el tema del empuje, ¿ya?
pero las primeras líneas, si es que tú tienes otra primera línea, se me ocurre, el centro, pucha, jugó alguna vez de primera línea y sabe jugar de primera línea, haces un cambio interno, se puede, ¿ya? Esa sería otra opción. La otra opción, como les decía, sacas a un back y metes al primera línea suplente y sigues con 14 jugadores. Ya la tercera opción sería incompleto el scrum o meter a alguien figurativamente para completar los 8, porque ahí estarías dando ventaja al equipo que no puede hacer el scrum. Aparte de que no puede hacer el scrum, metes incompleto y completas la línea, sería injusto para el otro equipo. Entonces tienes que completar los 8 jugadores, pero lo haría sin oposición. Esa sería la tercera opción. Entonces siempre se va a buscar como última opción el scrum sin oposición. Ya te cacho. Justo como mencionaste, como habías mencionado eso, yo te decía porque creo que un back es el menos preparado para unirse a un scrum, más peor aún como primera línea. Entonces, por eso, pero ya me aclaraste, súper chévere. Sí, y yo también ahí les puedo poner un ejemplo. En Sansa tenemos a un jugador que sí ha jugado de primera línea y por lo general le hacemos jugar de centro. Entonces, siempre que tiene que salir un primera línea, él es el primer, o sea, él va al scrum de primera línea, pero juega de centro, en principio. Yo también. Y yo también. ¿Puedo hacer eso? Ajá. Entonces sí se puede, sí hay algunos backs o algunos forwards, más bien dicho, que en algún momento también pasan a ser backs y tienen la experiencia de jugar en esas posiciones. Entonces, sí, me Ajá. parece eso Más que nada lo bastante discutible, solo importante. para terminar el tema. Perdón. Sí, dale, Sigue, sí. Eloy, perdón. No, o sea, yo lo que les decía, o sea, lo importante aquí es Solo para justamente terminar. eso. Dale. Ok, ya, disculpen. Solo para terminar, esa era la discusión que ponía Carlos Albarén en el grupo. No era la discusión de cómo completar el Scrum, era la discusión de, en el rugby ecuatoriano, aplicar el tema de la nómina, lo que hablábamos de los cambios, ¿ya? De que la guitarra puede silenciar un poco. Gracias. La idea, por eso, el reglamento te pide hacer estos 8 cambios. O sea, si es que vos tienes 2 primeras líneas, vos no puedes tener una nómina de 23 jugadores, ¿ya? Vos debes tener máximo una nómina de 22 jugadores, ¿ya? Pero ¿qué era lo que decía Carlos? Que acá no estamos preparados. O sea, los equipos no tienen 6 primeras líneas en su nómina, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema real, ¿ya? Lo que habría que discutir en la organización y que el tema es que nos faltan primeras líneas de experimentados, que cualquier cosa que pase con primera línea de expulsión o lesión, que salga de la cancha temporalmente, etcétera. Claro, la más fácil, uno dice, bueno, no tienes más primeras líneas, scrum sin oposición. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Que pones en ventaja al equipo que no tiene, ¿me explico? Porque equipo que mete, equipo que la saca, ya. Pero si el otro equipo se esforzó por entrenar los 6 primeras líneas, etcétera, etcétera, el otro equipo aparte, o sea, le estás castigando por esforzarse a tener su nómina completa, ¿me explico? Eso era lo que estaba diciendo Carlos. Entonces, eso es lo injusto como tal, eso es lo que tendría que verse cómo se aplica en el rugby ecuatoriano. Lo que se sugería era justamente hacer un tema ya de organización, de presionar un poco a los equipos a que tengan en su nómina los 6 primeras líneas en cancha, ¿ya? Esa sería la única opción y para dar todas las opciones que te di, los cambios internos, los cambios externos y que cambies de un back por un forward, etcétera, etcétera. Y como última opción, igual lo que nombraba creo que era Miguel Ángel, que en un partido en Manabí estaban jugando y la cancha estaba pésima. Bueno, ahí es el tema de seguridad de ambos equipos. Entonces ambos equipos están en desventaja, digámoslo así. Ahí, bacán, pones un scrum sin oposición. Pero si es por un equipo, por falta de entrenamiento, tal vez de responsabilidad, me invento, ¿no? No estoy acusando a nadie, por si acaso, es el tema de estás encima castigando al otro equipo por tener una nómina y por tener completo su scrum. Eso nada más hay que ver en la organización cómo se haría. Si tienen alguna opinión,
o algún comentario de eso, sería chévere escucharlo para ir completando este. Chévere. Gracias, Said. Igual, miren, los dos siguientes puntos van también en la misma línea y es importante que también vayamos conociendo y sigamos. Entonces, miren, dice, los scrums sin oposición resultantes de una expulsión, suspensión temporal o lesión deben jugarse con 8 jugadores por equipo. Esto es algo bastante importante porque en algunos casos a mí sí me ha pasado como árbitro que el equipo, se le saca una amarilla o una roja a un jugador del Scrum o más bien dicho, un primera línea, y el momento en que sale, quieren jugar a ese Scrum con 7 jugadores, ¿sí? Eso no es posible. El Scrum tiene que jugarse con los 8 jugadores, o sea, tiene que completarse ese Scrum. Y por lo tanto, el equipo donde expulsaron tiene que hacer un cambio en los backs o alguien de los backs tiene que unirse al Scrum en una posición en la que pueda jugar, pero es importante que esto se tenga en cuenta. O sea, si es que hay una expulsión, una suspensión temporal o una lesión de uno de los jugadores del Scrum, debe jugarse el Scrum. O sea, si se juega el Scrum sin oposición, debe ser un Scrum completo, ¿sí? Siempre debe estar completo cuando sea sin oposición. Ya. Entonces, la siguiente dice, cuando un jugador primera línea deje el área de juego, ya sea por lesión o suspensión temporal o definitiva, el árbitro preguntará en ese momento si el equipo puede continuar con scrums con oposición. Si el árbitro es informado de que el equipo no podrá disputar el scrum, el árbitro ordenará scrum sin oposición. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, tenemos un scrum, hay una falta, hay una amarilla. Ya no hay más personas que puedan ingresar a hacer el cambio, ya se hicieron todos los cambios o otras primeras líneas salieron lesionados, entonces ya no pueden reingresar. No hay cambios y un primera línea le sacamos una amarilla, ¿sí? Entonces, en ese momento el árbitro tiene que, al darse cuenta o al ser informado que ya no hay más primeras líneas para que ingresen a reemplazar a ese jugador, entonces dispone, en este caso ya dispone los scrums sin oposición, hasta que el jugador del otro equipo cumpla con la suspensión temporal y reingrese. Una vez que reingrese, se puede retomar los scrums con oposición. ¿Sí? No sé si hay alguna duda en estos puntos hasta el momento. No, todo claro. Sí, bien. Todo claro. Chévere. Yo solo tengo una pregunta al final, que creo que no le mencionaste ahí. Voy a leer textualmente la ley para no cometer ningún error. Dice, Dale. si un jugador de primera línea ha sido expulsado y el equipo no puede continuar con los scrums con oposición, con los jugadores que ya tienen el campo, el equipo nomina a otro jugador para que deje el área de juego para permitir el ingreso de un jugador de primera línea disponible. O sea, dentro de las opciones que nos dio Said, esa sería como una cuarta opción que tenemos para evitar que entren jugadores sin experiencia. Sí, de hecho creo que sí lo mencionó. O sea, el hecho de que puedes sacar a alguien, un back y meter a un primera línea. Ajá. Y después, y si es que es una expulsión, una suspensión temporal, incluso esa primera, o sea, cuando se cumpla, el back es el que puede ingresar nuevamente. Ok, ¿Sí me para estar explico? segura de eso. Ajá, Ya, sí, gracias. chévere. Chévere. Gracias por el aporte igual. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Buenas noches, Eloy. Disculpa, yo tengo una pregunta. Sí, y Aló, puedes sí, subirle dime, un dime. poquito el Aló. volumen, porfa. ¿Me escuchas? A ver. Sí, ahí mejor. ¿Aló? Sí, ahí te escuchamos mejor. Listo. Yo tengo una pregunta. En el caso de que no hubiera un primera línea
no sé, por cualquier razón, pero ya se me terminaron los cambios. ¿Puedo hacer un cambio así como que temporal o un reemplazo temporal, no sé, para que no haya esperanza en oposición? Eso justamente es lo que estamos viendo, o sea, que ha pasado mucho aquí en el Ecuador, pero realmente queremos evitar que eso pase. Entonces, los cambios en la primera línea específicamente deberían ser por personas que estén preparadas para jugar en primera línea. Entonces, si es que hay un jugador en el equipo que está dentro de la cancha, que está preparado para jugar como primera línea, que también es el caso y que sí sucede, eh, podemos hacer ese cambio para que pueda ingresar si es que hubo una suspensión temporal, ¿sí? Es decir, Incluso lo que había... Sí, dime. si ya se me terminaron los cambios, igual podría ser ese cambio. Sí, sí, siempre puedes hacer ese cambio por las primeras líneas exclusivamente, pero, o sea, si se te lesionó un wing, ahí ya tienes que quedar con menos Ah, jugadores. O sea, el ya, equipo se queda con menos jugadores. listo, Solamente gracias. si es que es primera línea, Gracias. ¿sí? Gracias. Chévere. Entonces, ahora sí pasemos. Esta es la siguiente. Yo tengo, perdón, Eloy, Sí. ¿cómo está? Buenas noches. Yo tengo una cosa respecto a este tema, el tema de las primeras líneas, debemos pensarlo, en mi opinión, muy detenidamente, porque el equipo te puede decir, él es X, fulanito es primera línea, Ujú, y ¿quién lo certifica? ¿Cómo tú sabes que sí es primera línea? ¿Cómo tú sabes que sí lo entrenó? ¿No es cierto? Solo a lo ujú, mejor por salir del paso y porque no le quites, no le penalices de alguna manera, te va a decir que es primera línea y lo va a meter. Entonces, ujú, nosotros, como le decía esa vez en la discusión, decía, si es que vamos a querer hacer el reglamento como sale, porque recordemos que estos reglamentos lo hacen personas y antes de un partido te chequean a los primera línea, ujú, a ver si el primera línea realmente conoce el reglamento, si realmente tiene la musculatura y el soporte, y sobre eso lo ujú, hacen doctores para saber si eso de verdad lo tienen, porque la fuerza G que se genera allí es grande. Ahora bien, ujú. nosotros que no vamos a estar quitando la camisa a un jugador ni revisándolo en medio del partido porque entró, porque le sacamos amarilla a alguien, no podemos simplemente detener y decir, no, es que tú no sabes. Lo que yo he visto que suele hacerse cuando las primeras líneas son algo experimentado, ni siquiera es que son totalmente inexpertos, lo que hacen es que penalizan de inicio al equipo. La primera penalización es un free kick, la segunda penalización viene a ser el penal, y si reincide, sacan a la amarilla a ese nuevo primera línea. Luego, solo después de esto, es que pueden decir, ahora vamos con un scrum sin oposición, porque ya tengo los dos primeras líneas de ese lado afuera. Ahora bien, nosotros podríamos tener la flexibilidad de permitir reingresar a un primera línea de un costado, siendo que no pertenece a ese lado. Supongo que sí, porque Mm. acá, pues en un partido eres uno y en el otro eres el 3 o en el siguiente eres el 2. Entonces supongo Así que es. eso podríamos permitirlo para darle la vuelta y no llegar al scrum sin oposición. No sé, sería mi idea. Un reingreso de un pilar anterior que no era el mismo lado, pero de esa forma no llego al scrum sin oposición o simplemente a la tercera, a la vencida y vamos con el scrum sin oposición. Eso habría que analizarse porque de nosotros poder evaluar a un jugador y saber si lo entrenaron o no es muy complicado, menos antes de un juego o en medio de un partido que esté ingresando, me parece a mí. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que un poco, bueno, ahora lo que sí vamos a pedir es que los equipos, antes de que inicie el partido, ya definan quiénes son sus primeras líneas. Entonces, eh, ahí va a ser también una responsabilidad de los equipos para que realmente nominen a las primeras líneas que están capacitados para hacerlo. Y después también necesitamos que los cuartos árbitros, los que hagamos de cuarto árbitro en el momento que lo hagamos, estar pendientes de estos cambios también. Entonces, si es que eh, viene un jugador a decirme yo voy a cambiar por el número 1, entonces hay que revisar que ese jugador que va a ingresar haya sido nominado como primera línea. Ahora, estoy de acuerdo que también puede haber ese tema de que
ponen a cualquier persona y no necesariamente está bien entrenado. Entonces, sin embargo, también es responsabilidad del mismo equipo, y lo que nosotros podríamos en ese caso hacer es ir observando, eh, observando ¿cómo se llama? La experiencia que tiene. Entonces, si comete muchos errores, nosotros sí podemos pedir que se cambie a ese jugador como primera línea por alguien que tenga más experiencia. Y de ahí sí estoy de acuerdo que puede ser, o sea, que nosotros no definamos tanto que el cambio sea pilar izquierdo por pilar izquierdo, hooker por hooker y pilar derecho por pilar derecho, sino que sea un cambio de primera línea. Sí, perdón, solo algo más que acotar. Cuando tuvimos el curso de Referato 1 presencial con Mario Lima, hablábamos de ese tema. ¿Qué es lo que nos aconsejaba Mario Lima? Y desde ahí se hacían a lo menos los centrales. Era que antes del partido tú te acercas a cada equipo, ¿ya? A explicarles las reglas o un poco, las reglas son las mismas, ¿ok? Pero un poco la intencionalidad que se va a manejar, porque aquí somos un grupo pequeño y ya conocemos a los equipos más o menos de qué pata cojean, digámoslo así, o qué fortalezas tiene uno, qué debilidades tiene el otro, ¿ya? Entonces, uno se acerca generalmente y pide hablar, justamente pides cuáles son tus primeras líneas, tráeme a todas tus primeras líneas, los traen. Primero, ahí ya tienes un primer acercamiento, ¿ok? Y les dices, listo, pack, les explicas las reglas, les explicas cómo se van a tomar las cosas, detalles, etcétera, ¿ya? Ese sería tal vez el primer filtro, lo podrías utilizar como primer filtro. Y lo segundo, lo que tú sugerías, Carlos, ya lo habíamos hablado anteriormente, que en efecto se ve claramente, una vez que pasa el primer filtro antes del partido, en el partido también se ve, o sea, se ve clarazo cuando un primera línea sabe jugar o no, o sea, se para mal, no sabe, si ya no sabe dónde meter la cabeza, chicos, o sea, de una, o sea, penalízalo y ya. Y me parece muy bueno, la verdad, yo estoy de acuerdo en el tema de que a la tercera, o sea, primera, listo, penal, si no me equivoco, si se toma mal, si se toma muy corto o baja el codo, eso ya es penal, es intención de derrumbar el scrum. Y si es que ya ves, yo sugiero la regla de 3, ¿ok? Si al tercer scrum máximo ese man no mejora, esa primera línea no mejora, listo, o sea, lo tengo que penalizar, porque está poniendo en riesgo a los 16 jugadores que están implicados ahí, ¿ok? Ese sería el principio como tal. Y sí, tal cual lo dices, Carlos, ahí se podría tal vez sacar una amarilla y de ahí sí jugar con 8 jugadores ese scrum sin oposición, ¿ya? Pero yo creo que en esa charla es súper importante, la charla pre-partido, donde tú hablas con las primeras líneas, con el medio scrum, y con el capitán, generalmente explicándole los detalles de cómo vas a pitar, y ahí puedes especificar el tema de las primeras líneas, tener cuidado, etcétera, que si es que no hay primeras líneas experimentados, se va a ver como tal, es muy notable cuando un primera línea no es experimentado. Ya lo ves en el partido y le ves cómo se para, cómo se cuadra, la cabeza, la toma del brazo, etcétera. Hay muchos parámetros como para medir. Y ya, eso, de ahí ya, después de eso ya lo puedes penalizar y lo puedes hacer como Scrum sin oposición. Bien. Y bueno, entonces ya que estamos también en este tema del Scrum, yo quisiera preguntarles y que ustedes vayan analizando y que me vayan diciendo cuáles son las cosas que ustedes que deberíamos observar en el Scrum para saber si un Scrum está siendo seguro o no está siendo seguro. ¿Qué es lo primero que ustedes observarían? Posicionamiento de las primeras líneas al momento de entrar al empuje. Y ahí cómo deben entrar. Bueno, que respeten los 3 tiempos primero, que no empiecen con pre-push, que las segundas líneas estén bien alineadas para que no pueda explotar hacia arriba. Ya, bien, bien. ¿Qué más harían? A ver, Mario, ¿qué más observas tú en un Scrum para ver si es que está bien formado o no? Mario. Sí, ya te escuché, perdón, no habilité el micrófono. Bueno, cuando nosotros ya tenemos un poquito de experiencia, creo, o de los que igual han estado en los partidos, siempre se ve cuando los jugadores son gorditos, pero
recién van a entrar a un scrum, siempre es una recomendación de decirle que la cabeza, o a todos igual, la cabeza hacia la derecha, la columna, eso sí, tienen que tener mucho cuidado. Bueno, yo advierto que siempre deben tener la columna recta, que nada de que medio jorobado o que se le vaya para abajo la espalda, no, trata de mantener la espalda recta. De esa manera te cuidas bastante y aparte para que no te lesiones. La posición de parte de los pies, que tienen que estar bien alineados también con los hombros, y también que puedan hacer la columna, para hacer la posición de la espalda que sea óptima y que no se caiga en el scrum. También el codo o al momento de asirse con el brazo o la distancia con el brazo que tienen, eso también lo resalto bastante porque si no después ya está antes de meterse a la última voz, en cambio se les dobla el codo o si no tienden a agarrarse de mal, no se pueden agarrar bien. Entonces siempre digo, traten de exagerar el gesto. Entonces van a alzar el brazo y literalmente van a extender todo el brazo para poder agarrarse de la camiseta. No tengan miedo, o sea, siempre les digo que no tengan miedo porque sale mejor que ellos se agarren con fuerza y tengan mejor agarre para así hacer una disputa más efectiva entre los dos equipos. Eso siempre se resaltar. Y nada, igual que si es que apenas escuchan break, se quita el scrum y de ahí pueden reposicionarse en las posiciones que puedan destacarse en la cancha. Eso es lo que yo siempre sé hacer. Ok. Y solo una pregunta, ¿a qué lado era la cabeza? ¿Lado derecho? Izquierdo. No, ¿Al lado pilas, izquierdo? es a la izquierda. Hay una cosa, mira, hay una cosa que uno ve y siempre se ve uno cuando está dentro del Scrum, que alguien no tiene experiencia, es la cabeza dentro del Scrum. O sea, a la hora de que ya se entró, es que se hunden de cabeza y no levantan, no hacen presión con el músculo de la cabeza hacia arriba, que es una de las cosas que se tiene que entrenar para pilar, que no levantan y se mantienen, o sea, enterrados y se van doblando, y de ley ya tú ves que ese se dobla. Y es una de las medidas de que tener cuidado, porque ese jugador obliga al pilar que está enfrente a irse también hacia abajo por el peso de ese jugador que se está hundiendo y o sea, porque le está generando una tracción hacia el piso y porque no se está tomando bien, porque si él se toma bien, por más que el peso y el empuje lo haga doblarse un poco, no se va a ir hacia el piso o sea, cuando uno por lo menos hasta estando de medio scrum, uno se da cuenta y ahí uno también echa la bola, ¿verdad? Para que sea juqueada y de una vez se puede ver, y por este lado se derrumba el scrum, boom. Y ahí se le llama la atención porque es una de las cosas que uno se ve siempre en el momento de cuando toman, se forma el scrum. Y ponte con nada más formar uno. Y con formar uno ya uno se va dando cuenta, se caen. Ahora, cuando en un juego se dan demasiados no con, porque hay un momento que, bueno, el back se le cayó, de repente tratando de hacer pase, recibe el tackle, también se le fue para adelante. Bueno, ahí uno se va dando cuenta cómo se va desgastando el que no tiene experiencia. Ya después de 4 scrum, ese jugador se va a ir hacia el piso, entonces ahí es donde se empieza a penalizar. Ok, sí, me parece bien. Y la verdad es que, o sea, yo aquí lo que sí les invito es la próxima vez que logremos estar en esto, es un poco tener en mente el hecho de la visión que nosotros tenemos mucho, o que al menos a mí me pasa cuando estoy de árbitro, me confundo mucho en lo que tengo que ver como árbitro y lo que tengo que ver como jugador, ¿sí? Entonces, los roles son diferentes. Cuando uno está como jugador, al menos en mi caso que soy, que juego de medio scrum, por lo general yo siempre estoy viendo la parte de abajo del scrum, estoy lanzando la pelota más que la parte de arriba. En cambio, cuando uno es árbitro, uno tiene que mantenerse viendo la parte de arriba para poder ver que las espaldas estén rectas, para ver que ingresen eh, bien o sea, al lado correcto la cabeza, que es el lado izquierdo, ver que estén bien agarrados los pilares y etcétera, que los codos no estén hacia abajo, que no se empiecen a doblar, que no se empiecen a levantar. Entonces, todo eso se ve más cuando uno está de pie y viendo no el balón, no tanto el balón, sino viendo que el movimiento del scrum sea correcto, ¿sí?
Entonces, es importante también tener esto en cuenta porque yo les digo, a mí me ha pasado muchísimo que no, estoy tan acostumbrado a solamente jugar que el momento de pitar tal vez me pierdo algunas cosas por no observar cómo debe observar un árbitro. ¿Sí? Sí, otra cosa que sería también de acotar es la posición del hooker, cómo abraza en la parte de atrás a sus dos pilares. Hay algunas personas que ponen el hombro hacia arriba, los brazos por afuera, los brazos por adentro. Si bien es cierto, no hay una regla que indique, eso también puede denotar falta de experiencia en este caso del hooker, porque a veces puede agarrarse mal y peligrar la posición del scrum, de los pilares al momento de entrar. De acuerdo. Perdón, Eloy. Mira, Sí. yo lo veo un poco más sencillo. Es muy fácil, tal vez porque lo he jugado ahí ya varios años. Es un poco más sencillo que solo ver que si los codos, las rodillas, la cintura. No, es tan sencillo como que cuando el jugador se agacha, la cadera tiene que estar por debajo de sus hombros, incluso cuando ya logra hacer el contacto. Lo más permitido sería paralelo, o sea, como que el punto máximo de bajar los hombros sería a la misma altura de la cadera. Una vez que yo veo que un pilar tiene sus hombros por debajo de sus caderas, ese scrum va para el piso, ¿cierto? No es por ahí. Por el otro lado, lo contrario, porque lo que dice la regla es que se debe empujar hacia adelante. Entonces, por otro lado está lo contrario. Si el pilar está muy inclinado hacia arriba, ese empuje nunca va a ir hacia adelante, ese empuje va hacia arriba, va en dirección a explotar. ¿Ok? Entonces, ya por allí, solo con ver el ángulo, la comparativa de altura entre la cadera y los hombros, tengo toda mi información para saber la dirección que va a tomar si es hacia arriba o hacia abajo el scrum o si es totalmente recta. Por otro lado, saber si se va a cruzar o no se ve en los pies de los primera línea, sobre todo en el uno de cada lado. Si abre una pierna, si ves la pierna del uno estirada, él está empujando torcido. Y muy probablemente ese scrum va a girar. ¿Ok? Y ya al final de todo, que lo que se ve de manera más sencilla es el agarre. Y es simplemente que cuando les pides que se tomen ambos largos. No influye tanto porque al final, como están todavía separados, una cabeza o un poco más de distancia, cuando entren, si él ya se tomó, va a quedar el codo flexionado. Queda de la persona y de su dirección de empuje hacia donde vaya a ver el codo. No siempre que el codo esté viendo hacia abajo, está haciendo una fuerza necesariamente hacia abajo. Sería cuestión como de diagramarlo en persona para que lo entendamos, pues, pero yo me fijo nada más en el ángulo de la espalda únicamente y posicionamiento de los pies. Sería lo único, creo yo. Bien, me parece bien, me parece una buena opción y sí, o sea, yo les digo, esto también es algo para hacerlo más en la práctica y ver cómo observar estas cosas, pero me parece que ya teniéndolo en cuenta vamos a tener unas nuevas pistas para poder observar estas cosas que son bastante complejas también dentro del Scrum, ¿sí? Entonces, sigamos. A ver, el primer punto dice, en una nómina de 23 jugadores o a discreción del organizador del partido, un jugador cuya salida haya sido a causa de que el árbitro ordenara Scrum sin oposición no podrá ser reemplazado. ¿Quién cachó esta? Haya sido a causa de que el árbitro ordenara Scrum sin oposición, no podrá ser reemplazada. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si es que un jugador sale, le sacan una amarilla y por esa razón, dice que por esa razón ¿cómo se llama? Por esa razón el árbitro ordena un Scrum sin oposición, entonces ese jugador no puede ser reemplazado. Quiere decir... Ahí Eloy te puedo acotar, mira, esa es cuando en realidad la visión de esa norma ahí lo que especifica es cuando el árbitro toma la decisión de hacer el scrum sin oposición para que no exista un reemplazo. Entonces es para dar tiempo para jugar, es decir, no parar para que exista el cambio, ¿verdad? Sino que sencillamente manda a jugar y hace scrum sin oposición. No entendí.
O sea, el árbitro agarra y te va, o sea, el árbitro ¿qué va a hacer? Va a generar que haya scrum sin oposición, van a poder formar, pero, o sea, por más que está el equipo, la nómina 23, o sea, tienes los cambios, está dando la posibilidad de jugar un scrum sin oposición, para que no haya un reemplazo, o sea, eso yo lo veo como la visión de darle chance de jugar y después sí darle chance de que hagan el cambio, porque de repente con eso, pues, o sea, primero no estás parando el reloj, o sea, no te vas a tomar mucho tiempo, le das un poquito de velocidad y luego sí, sigue el juego, porque ves que dice Scrum sin oposición, no podrá ser reemplazado, porque no va a haber un jugador que, o sea, no vas a poder reemplazar al primera línea o de repente al 8 o de repente un segunda, el 4, el 5. Entonces, me imagino. Yo Ok. desde Perdón, otro no. punto. Esa es la que decías ahí, que te puede sacar. Yo te saco en primera línea y luego tú nominas uno de tus jugadores que está dentro de la cancha para que salga, para que pueda entrar otro primera línea, no el que salió, sino otro, tu reemplazo. Y este jugador que tú nominaste salir no puede entrar hasta que termine la suspensión. Eso es lo que dice. Exactamente, yo lo entiendo como dice. Ajá. Bueno, es exacto eso. Ah. Ok. Ustedes Listo, no muchas cacharon, gracias. dice. Entonces, ¿quedó clara esa? Yo creo que sí, para mí sí está claro. Ok, listo. Siguiente, entonces, solo cuando no se disponga de un reemplazo de primera línea se permitirá que otro jugador juegue en la primera línea. ¿Sí? Pero eso quiere decir que habrá un scrum sin oposición. ¿Sí? O sea, si es que se Ajá, permite, o sea, ahí veo dos casos yo. Ajá, tal vez poniéndoles otro caso que se me ocurría real del país, es el caso de Rinos, por ejemplo, el técnico que juega de medio scrum, que es el medio scrum más gordo que yo he visto en la vida. Creo que es ex bárbaro, se me fue el nombre. Bueno, Álvaro. Álvaro. Ajá, no. entonces, por ejemplo, Álvaro, si no me equivoco, ha jugado de primera línea, ¿ya? Esa es una opción. El medio scrum titular se mete de primera línea, o sea, tienes que buscar todas las alternativas necesarias para no dar un scrum sin oposición, ¿ya? Si hay un primera línea en la banca o de titular en la cancha, lo tienes que meter en el scrum, punto, ¿ya? Para hacerlo más fácil para resumir, ¿ya? En este caso, la opción sería, poniendo el caso de Rinos, yo le pongo al 9 de primera línea porque sé que ha jugado de primera línea. Esa es una opción. O la otra opción es si tiene otro jugador en efecto afuera de suplente o ya haya hecho un cambio, lo hago reingresar para que entre de primera línea y saco un back, ¿ya? Si es que eso no se cumple, ahí es cuando yo doy un scrum sin oposición. Entonces, esas son las dos opciones que cita este numeral, que dice, solo cuando no se disponga de un reemplazo de primera línea, salvo estos casos que estamos poniendo, ¿verdad? Se permitirá que otro jugador juegue en la primera línea. En este caso, un jugador que está dentro de la cancha, ¿ya? Es de lo que yo entiendo. Entonces, en este caso, poniendo el caso de Rinos, si no tiene un suplente, le meto, yo sé que el medio scrum ha jugado de primera línea, en el caso de Rinos, y lo pongo de primera línea. Eso sería de lo que yo entiendo. Ok. Listo, a ver, entonces el siguiente dice, si un jugador primera línea ha sido suspendido temporalmente y el equipo no puede continuar con scrums con oposición con los jugadores que ya tiene en el campo, el equipo nomina a otro jugador para que deje el área de juego para permitir el ingreso de un jugador primera línea disponible. El jugador nominado no puede retornar hasta la finalización del periodo de suspensión para actuar como reemplazo, ¿sí? Entonces, justo lo que habíamos dicho hace un rato, esta norma sí se aplica mucho lo que dice Said ahorita. O sea, si es que dentro de la cancha hay una persona, hay un jugador que puede reemplazar al primera línea, esa va a ser la primera opción. ¿Sí? Entonces, que los jugadores dentro, o sea, se saca la amarilla al primera línea y que entre los jugadores del mismo equipo se encuentre el reemplazo para esa primera línea. Siguiente opción, si es que no hay, es sacar a un jugador de los backs y que ingrese un primera línea.
Y este jugador que va a salir tiene que cumplir con la suspensión y no va a poder entrar a la cancha ni como reemplazo ni como nada, sino hasta que se acabe la suspensión, los 10 minutos. ¿Sí? Ajá, solo una vez más, algo solo que acotar. Chicos, no tengan vergüenza alguna en el tema de si están dudando, por ejemplo, en estas cosas de, pucha, salió un primera línea, lo saqué amarilla o salió con herida sangrante, ¿ya? Chuta, ¿qué hago? ¿Ya? Es el tema, no hay problema, preferible que paren el reloj, ¿ok? Paren el reloj, pregunten a los asistentes, pregunten al cuarto, o si sabemos, yo qué sé, Eloy está sentado viendo el partido, no hay ningún problema, o sea, paren el reloj, se acercan a Eloy, oye, ve, pasa esto, o sea, ¿qué podría hacer? ¿Ya? No tengamos miedo en hacer eso, no se dejen llevar por la presión del partido, ¿ya? A veces uno dice, puta madre, tengo que tomar una decisión ahorita ya, ok, scrum sin oposición. No, la idea es ir haciendo cumplir las reglas. Si no tenemos la experiencia necesaria que pasa, a todos nos ha pasado, preguntemos a un experimentado que seguramente va a estar en la cancha, ¿ya? No tengan miedo en hacer eso. Eso es una de las ventajas y del tema de respetar en el rugby, de irse educando también sobre la marcha, ¿me entiendes? O sea, aquí uno tiene que tener literal los huevos y los ovarios para uno parar el partido y consultar para tomar la mejor decisión, ¿ok? Eso no hay que tener miedo alguno, simplemente háganlo y va a resultar mejor, ¿ok? Tal vez nos demoramos un poco, se pausa 5 minutos, 3 minutos del partido, pero se toma una decisión. Sí, No, y de hecho, perdón. yo tengo... Sí, a ver, sigue nomás. De hecho, si tú le sacas la amarilla en juego abierto a un primera línea, no tienes que hacer absolutamente nada, sino hasta que se dé la situación de scrum. Si en el tiempo de la penalización no hubo ningún scrum, no pasa nada. El primera línea reingresa y no pasa, o sea, no pasó nada, un jugador más que está afuera. Solo hasta el momento del scrum, que te das cuenta que no está en primera línea, si es que se da, entonces ahí tranquilamente se para el reloj y se decide, se toma la decisión de lo que se vaya a hacer, lo que piensa hacer el equipo, si ingresar a otra persona a la primera línea o hacer el cambio del nominado. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y también comentándoles con respecto a lo que dijo Said, a mí me pasó eso. Me pasó justo en un partido de Jíbaros contra Nómadas, que pasó algo que nunca me había pasado y no sabía cómo pitar. Y fue que dimos un penal y se pateó directo por la línea de touch, pero detrás de la línea de gol. ¿Sí? Entonces, la verdad no sabía qué pitar. Consulté con mis líneas, tampoco sabían. Ahí en el público, incluso las personas que tenían, los jugadores que tenían un poco más de experiencia, me dieron algo medio erróneo y después los mismos jugadores terminaron diciéndome lo que era, ¿no? Entonces era solamente una salida de 22, pero fue algo que en ese momento yo no supe qué pitar y sí me detuve para poder consultarlo con todos los asistentes y es la forma de ir aprendiendo. Me parece bastante importante hacerlo. ¿Sí? Y también es importante lo que dijo ahorita Carlos, o sea, el hecho de que el momento en que se necesita el primera línea que va a ser en los scrums es que tomamos la decisión de hacer el reemplazo o ver qué hacer, ¿sí? Pero mientras no se necesite o mientras no haya esa formación, entonces sigue el juego, ¿sí? Perfecto. Podemos pasar de diapositiva, por favor. Una consulta, Eloy. Sí. Ya, perdón que se me pasó el tema, pero Said decía de que sea como sea, tiene que lograrse el scrum que no se realice sin oposición. Mi pregunta es, y va en relación directamente a Said que hablaba de Álvaro. En el caso de que yo como árbitro conozca de que el medio scrum o cualquiera de las otras personas que no están involucradas en un scrum, sé que están capacitadas porque les he visto jugar en esa posición, y el jugador se niega a pesar de eso, ¿hay alguna sanción por eso o no?
o simple y llanamente se jugaría el Scrum sin oposición? Gracias. Vamos a ver, en ese caso o sea, a ver, primero tienes que ir como que viendo todas las opciones que tienes, ¿no? Entonces, si es que el jugador no quiere jugar, puede ser porque tenga una lesión, porque ya no está entrenado para eso, ya no ha entrenado para la posición, etcétera. Cualquiera sea la razón, puede el mismo equipo no querer, o sea, no ponerlo a él como reemplazo, pero entonces tienes que buscar las otras opciones. Entonces, en el caso de esto que decíamos, si hay una amarilla y entonces sabemos que este jugador 9 puede jugar y no quiere, entonces tienen que sacar a un jugador de la línea y meter a un reemplazo, ¿sí? Entonces, no sería una sanción, pero sí hay que ir buscando todas las opciones y agotando las opciones hasta que, como dices ahí, o sea, la última opción sea el Scrum sin oposición, ¿sí? Pero Ajá. porque Sí, lo por eso importante es ir mismo, por eso viendo me eso. refería puntualmente a ese caso. O sea, en el caso de que tu última alternativa es, a veces no tenemos ni los jugadores completos, es que el número 10 ha jugado de hooker y ha jugado de primera línea y está jugando de 10. Entonces, es mi última opción. Y le ofrezco, señor, usted también ha jugado de primera o de hooker, no va a ocupar el puesto de su compañero, y él se niega, a sabiendas que el árbitro sabe muy bien que está capacitado para jugar en esa posición. Ajá. Verás, ahí te respondo con una cosa que ya comentamos antes. Esta charla pre-partido es súper importante, te ayuda un montón. Y ahí es cuando tú adviertes cosas antes de que pasen, ¿me entiendes? Tú no sabes si van a pasar o no, pero las adviertes, no amenazas, ojo, y desde ahí también hay que partir, que tuvimos un error el año pasado en general. Es el tema de dialogar siempre con el equipo, ¿ok? Entonces, en esta charla pre-partido que te digo, antes del partido, 10 minutos antes de que comience el partido, tú te acercas a cada equipo, ¿ok? Te acercas al equipo de Rhinos. Equipo de Rhinos, por favor, primeras líneas, medio scrum, independientemente si es del medio scrum, el centro, el que ha jugado de primera línea, independientemente. Pides a todos los primeras líneas, ¿ok? Verán, chicos, la toma larga, la espalda siempre recta, cuidando la seguridad. Y por favor, yo voy a aplicar, les explicas, ¿ya? Antes del partido. Si es que pasa algo con algún primera línea, o suspensión temporal o definitiva, o sale por sangre, o sale por conmoción cerebral, etcétera, yo necesito que me presentes todos tus posibles reemplazos de primeras líneas, ¿ok? Entonces ahí tu diálogo, ya te presentan otro man. Y tú mismo les dices, oye, yo creo que tú has jugado, nos conocemos en el medio, entonces yo creo que tú has jugado de primera línea. ¿Tú te podrías poner de primera línea también? Sí, no, ok. Les advierto que cualquier cosa que pase siempre va a primar la seguridad. Entonces, si tú pones a otro primera línea y yo veo que no está experimentado, ¿cómo lo veo? Lo que dijo Carlos, tal vez toma corto, simplemente la espalda no está recta, las rodillas no están flexionadas, etcétera, me está haciendo arriesgar a 16 jugadores. Yo tendré que sacarle a la primera, segunda, máximo tercera, y yo tendré que sacarle una amarilla. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, no, perfecto. Entonces ahí tú ya armas un clima y tú ya te armas de seguridad primero y tú ya das las reglas claras. ¿Viste? No estás cambiando el reglamento, simplemente en esa conversación tú pones énfasis en lo que tú vas a anotar y cómo tú vas a pitar, ¿ya? Entonces ahí, yo qué sé, en el último de los casos él te dice, bueno, no he jugado, pero lo puedo intentar. También han salido casos, ¿ya? Entonces, listo, inténtalo. O sea, sabes que no va a intentar un 10 que nunca ha jugado de primera línea, sabes que él jugó alguna vez. Lo intenta y no funciona. Ok, la primera. No funciona la segunda. Ya ves que es muy riesgoso. Ya la segunda dices, ok, no lo intentamos más. Te tengo que sacar amarilla porque no te puedo premiar por esto. Ok. Y tienes que meter 8 jugadores a tu scrum. ¿Listo? Entonces, simplemente lo juegas así hasta que se cumpla la penalización o vuelve el titular, el pilar titular, etcétera, etcétera. ¿Me cachas? Entonces, básicamente resumiendo la respuesta es, esta charla pre-partido es súper importante porque ahí adviertes o dialogas con todo el equipo y los sectores más críticos, desde el medio scrum, que no haga una demora indebida, las primeras líneas,
te vas a fijar en tal cosa, y el capitán, cómo vas a pitar el partido en general. Punto. Y ahí ya vas con las reglas claras o con los criterios claros sobre las reglas al partido. No sé si ahí te respondí la pregunta. Sí, sí, muy amable, muchas gracias ahí. Ajá. Chévere, gracias. Gracias por esos aportes. Veamos esta última del Scrum sin oposición, que dice, si un jugador primera línea ha sido expulsado y el equipo no puede continuar con Scrums con oposición con los jugadores que ya tienen el campo, el equipo nomina a otro jugador para que deje el área de juego para permitir el ingreso de un jugador primera línea disponible. El jugador nominado puede actuar como reemplazo. ¿Sí? Entonces, esa sería la última de esta. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor? Ya. Bueno, está por acabarse el tiempo, entonces no sé si es que quieren seguir esta más o lo dejamos ahí para el lunes. ¿Cuántas diapositivas nos faltan de equipo? Como 3. Ah, Yo creo que deberíamos seguir para terminar equipo porque la que viene, el 4 y 5 van a ser también larguitas. No sé, yo no también importa. estoy de acuerdo. Ok, entonces continuamos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar un poco del tema de reemplazo definitivo. ¿Sí? Un jugador puede ser reemplazado si está lesionado. Una vez reemplazado un jugador lesionado, no debe retornar al partido. ¿Sí? Entonces eso es algo importante. O sea, si es que se hace un reemplazo por lesión, no puede ser que ese mismo jugador después reingrese para sustituir a un jugador, a un primera línea, por ejemplo, ¿sí? Que es para lo que podría reingresar ese jugador. Entonces es importante también que el cuarto árbitro tenga en cuenta el por qué sale ese jugador, si es un cambio estratégico o es un cambio por lesión o por un golpe o por lo que sea, pero hay que ir viendo, estar atentos de esas cosas. Entonces, como ustedes ven también aquí, como se dan cuenta, las funciones del cuarto árbitro también son un montón y realmente se necesita que el cuarto árbitro esté concentrado en el partido. O sea, no, es importante que que esté pendiente de lo que está pasando en la cancha, que esté pendiente de los cambios, que esté pendiente de todo lo que está sucediendo, porque hace un papel muy importante según todo lo que están viendo ustedes aquí. Entonces, ¿un jugador se considera lesionado? Sí. En el nivel representativo nacional, la opinión de un médico es que sería desaconsejable que el jugador continúe, ¿sí? Entonces, si es que el paramédico que está en la cancha dice que ese jugador no debe continuar porque fue un golpe fuerte, porque se torció muy, muy duro, porque, no sé, por cualquier razón que pueda dar el paramédico en ese momento, entonces ese jugador debe ser reemplazado. Y nosotros como árbitros debemos eh, tomar mucho en consideración también la opinión del paramédico y, no, y sugerir o incluso diría yo no permitir que el equipo le haga regresar a jugar a ese jugador. ¿Sí? En otros partidos, cuando el organizador del partido haya otorgado el permiso explícito, la opinión de una persona capacitada médicamente es quién sería médicamente es que sería desaconsejable que el jugador continúe. Si no lo hubiera, ese jugador puede ser reemplazado si el árbitro está de acuerdo, ¿sí? Entonces, en nuestro caso que hemos jugado sería el paramédico, pero puede ser que en algún caso en unos partidos amistosos se pide a un médico que es parte de un equipo que pueda evaluar esta situación. Entonces, después de esa evaluación, se decide, él puede aconsejar o no que siga el jugador y nosotros podemos acatar esa decisión. Y si no hay una persona, si no hay un paramédico, que también pasa mucho, y vemos que el jugador no puede seguir, entonces nosotros también debemos o sea, pedir que se haga el cambio de ese jugador. ¿Sí? Sí, perdón, algo que acotar, Eloy, disculpo. Sí. La verdad, con lo que pasó el año pasado, chicos,
que hubo una lesión de conmoción cerebral y por no seguir los protocolos, tanto los jugadores del árbitro y del médico, ahora, y también te sugiere en el certificado, en el curso de primeros auxilios, cosa que apelando a este tema, yo creo que casi es obligatorio para los árbitros presentar este certificado de primeros auxilios. Es súper importante. ¿A qué voy específicamente? A que en el Ecuador decidimos que tú ves, y el curso de primeros auxilios te lo dice, tú ves un signo mínimo de conmoción cerebral, cualquiera que este sea, y no debes permitir retornar al jugador. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tenemos mucho Superman, ¿ya? Es como que, no, pucha, yo estoy mareado y no sé dónde estoy, pero quiero jugar y voy a entrar, ¿ya? Y el equipo dice, sí, chuta, me falta un jugador, tiene que entrar. No, nada que ver, ¿ok? El equipo tiene que ser responsable, el jugador tiene que ser responsable, el árbitro simplemente no tiene que dejar pasar eso, y eso comienza desde el cuarto árbitro, es otra función del cuarto árbitro, y finalmente el árbitro central. ¿Cuál es el tema? Nosotros como árbitros debemos hacer este curso de primeros auxilios que es súper bueno, pero sobre todo, tú ves que el man, le ves un paso chueco, listo, no le dejas entrar porque sospechamos que tenemos signo de conmoción cerebral. ¿Qué es lo que hacemos? Chuta, en el Super Rugby, en los test match, es que tienen un aparato que te ve ese rato la cabeza ya, a ese nivel. Pero de ahí en nuestra liga no tenemos cómo ver un examen de la cabeza, ¿ya? No sé la verdad cómo se llama, la verdad técnicamente, pero no tenemos los aparatos necesarios, por lo que esa sería nuestro signo de medición. O sea, y ahí en el tema de primeros auxilios te dice específicamente qué signos tiene una persona, mínimos, ya cuando es medio grave el tema, o cuando ya es medio crónico, qué signos presenta la persona, ¿ya? ¿Le ves desorbitada? ¿Le ves que se quedó media boba, que se levanta medio raro? Listo, chao, no entras más, ¿ok? Es por seguridad y porque ya nos pasó y aprendimos un montón de eso, ¿ya? Una cosa, regla de oro. Ajá. Verás, en ese caso yo creo que sí es súper importante, o sea, para saber si es una conmoción, no necesariamente necesitas un aparato, ¿no? Eso puedes verlo con las pupilas de los ojos, y que no deja de dilatarse y algunas cosas que deberían tal vez tener conocimiento, y además los parámetros se supone que están en todo partido, ¿no? Ajá. Sí, sí, totalmente. Por eso les aconsejo que sugiero, Eloy, que sea que sea obligatorio para los referees también presentar el certificado de este curso de primeros auxilios. Y no solo hacer, porque les digo, yo también he hecho de Tim Marín o esperando a que me salga la respuesta correcta. O sea, aleatoriamente no. Este curso de primeros auxilios es súper bueno y es súper importante como árbitros el tema de ver ¿qué es lo que podemos hacer? Ya no somos responsables de un próximo partido, pero sí somos responsables del partido que estamos pitando, ¿ya? Entonces, es lo mínimo. Claro, como dice el Manolo, eso ya tú lo ves. O sea, hay un montón de signos para ver que una persona puede tener indicios de una conmoción cerebral, leve, media o grave o crónica. Hay un montón de signos. Las pupilas, está perdido, está mareado, tiene ganas de vomitar. Hay un montón. ¿Ya? Entonces, tú ves una mínima de esas, chicos, con toda la seguridad, así te digan, no, loco, pero está súper bien, me vale un huevo, tiene que salir la persona, ¿ok? Eso es regla de oro, chicos. Conmoción cerebral, el mínimo signo tiene que salir y no entrar más al partido. No, es que chuta, sin el man, estamos jugando 13, yo qué sé, y quedamos 12, no me importa, paro todo el partido, pero yo no puedo arriesgar la vida de una persona porque se juegue un partido de rugby. ¿Me entienden? O sea, es súper, súper claro este tema, ¿ya? Entonces, la mínima que se vea, no es que, chuta, le dejo a decisión del equipo, le dejo a decisión del jugador, le dejo a decisión de tal vez un médico de algún equipo, no. O sea, obviamente el médico va tal vez a ayudar, alguien que sepa de medicina tal vez le va a ver con más detalle, pero ustedes como árbitros tienen toda la potestad. Si es que a ustedes les parece que presenta uno de los tantos síntomas o signos que se presenta en el curso de primeros auxilios, no dejen entrar a ese jugador. ¿Ya? Es regla de oro y súper importante. Claro, eso te iba a decir, con lo que estabas mencionando de la charla previa al partido,
creo que es importante mencionarlo, ¿no? Al equipo y decirle que en estas situaciones sale el jugador. No hay que Buenas. responsabilidad de él, no hay que esto, sino hay que dejar en claro para no tener altercados durante el partido, ¿no es cierto? Súper, sí, pero más que eso, yo sugiero en el congresillo, por ejemplo, en el congresillo previo al campeonato, previo a ingresar al campeonato, porque esta es una regla, pucha, o sea, que es súper importante para todo y eso no es tangible, ¿me entiendes? No es que en un partido tú le conoces a un equipo y al otro no. Es el tema de dejar súper claro para los equipos, y chévere, creo que aquí están los representantes de la mayoría, es el tema de que sepan que el mínimo signo de conmoción cerebral no va a entrar ese jugador. Así de claro. Entonces, eso para que lo tengamos todos y sugiero a Eloy que sea obligatorio el curso de primeros auxilios para los árbitros. Aló, perdón, yo tengo una anécdota, pana, y esa anécdota me lleva a pensar que esta es una situación que debemos llevar a los clubes, ¿cierto? Mi hermano, jugando en Colombia, luego de un tackle, no se quedó desmayado ni nada en absoluto. Se le dolió la cabeza y ya él no se acuerda más nada. Pero pasa que en el video sale que él se levanta tranquilamente y vuelve a la posición. Pero en lo que llega a la posición, porque estaba defendiendo, le pregunta al primer centro, él juega segundo centro, le pregunta al primer centro, ¿de qué posición estoy jugando? Es decir, no se dio cuenta el árbitro, no se dio cuenta el entrenador, no se dio cuenta nadie. El mismo jugador que estaba al lado de él lo mandó a sacar. Le hizo la salvedad al árbitro y fue y lo sacaron. Entonces, esto es una cosa que si ese jugador se queda callado y solo le dice, no le creo o algo, lo toma a juego, hubiese podido ser peor. Y estas son situaciones que muchas veces, por lo menos le pasó a él, y tengo la anécdota, y él le costó, creo, cerca de 4 horas recuperar el conocimiento completo. O sea, fue grave y en ningún momento se quedó acostado en el piso, como para llegarle la atención médica y todo lo demás, ¿me explico? Entonces, para mí sería importante llevar esto al tema de los clubes, porque los mismos compañeros a veces se dan cuenta y saber que tienen que reportarlo. Es que ahí, Chicos, yo y sí, o sea, ahí quería aportarle porque es verdad, mira, a mí me pasó con 3 compañeros de club desde juvenil. Uno era el hooker y estábamos en un partido, o sea, que estábamos en semifinal de un torneo corto y de repente agarra y estamos en el medio tiempo y el pana dice, ganamos. Nosotros volteamos y el técnico nos dijo, está fuera, chao. O sea, de una, ¿por qué? ¡Pum! Lo perdimos para la final por conmoción. 2, un pana terminó el juego completo, nadie se dio cuenta. Cuando tocó la grada, empezó a convulsionar. La conmoción cerebral le duró, o sea, estuvo fuera de la cancha 6 meses y el papá estuvo enojadísimo con el equipo porque un juvenil aguantó un juego entero, no dijo nada y tiene una conmoción cerebral. Y ya en mayores, uno de mis panas ya más cercanos del club, él perdió un día de su vida por la conmoción que se llevó en un rack. ¿Por qué? Bueno, en esa época se podía lanzar, estoy hablando de que, imagínense, lanzarse en un rack, y se le ha lanzado, él era un segunda y se le lanzó un primera línea, pero que era solamente puro peso, puro gordura, y cuando se paró el piso, el impacto y todo, él empezó a convulsionar y, o sea, corrieron a llevarlo, no sé qué, y él no se acuerda de ese día. Es más, le costó, el médico le mandó que no podía leer y nada, y él cambió muchísimo, o sea, en el tiempo que estuvo de recuperación y las terapias, ese man no se podía ni reír de un chiste, se tardaba media hora en contestar, o sea, él iba a los entrenamientos a sentarse solamente a mirar cómo todos entrenamos porque no podía, o sea, eso es algo delicado. Yo sí, de verdad les digo, cada vez que uno ve que alguien está raro, no pasa la bola, o sea, no, fuera, porque de repente hasta corriendo uno se da cuenta, ¿por qué? Avanza a correr y no está viendo hacia dónde va y de repente está haciendo ni siquiera yendo hacia un lado, sino que de repente está yendo hacia donde está la pelota y hacia donde de repente está el montón o sea, en forma errática, pues, y hay que tener cuidado con eso, de verdad. sí, totalmente. Sí me tomo, la verdad, quiero tomarme el tiempo para explicarles, chévere Carlos, chévere, creo que Manuel, explican casos externos. Acá, chicos, el año pasado, por no tomar las medidas necesarias, tuvimos 3 casos graves de conmoción cerebral y que no nos dimos cuenta, ¿ok? El primero fue uno acá en Quito, que claro, tuvo un golpe, salió medio mareado, dijeron, bueno, sí, por parte igual del médico. Los árbitros dijeron, bueno, dejo a discreción, ¿ya?
y entró otra vez a jugar. Desgraciadamente tuvo otro golpe, pucha, quedó soñado largo tiempo, ¿ya? Tuvo, creo que, amnesia temporal. Ese fue uno. El otro fue en Cuenca, una chica en la última jugada tiene un golpe en la cabeza, la chica sale normal y miren, ojo esto, ¿no? La chica sale normal después del partido, todo bien, en efecto se golpeó la cabeza y dijo, chuta, sí, me duele, pero todo bien. Le mandaron a la casa, no tuvieron los protocolos necesarios de, aunque sea mandarle, listo, en el peor de los casos, y eso también estamos como organización, la idea es tomar cartas en el asunto de tener todo un seguro médico. Por último, si no tenía seguro médico, al centro de salud o algo, el tema es que después de unas horas tuvo una inflamación en el cerebro de la chica y nada, creo, si no me equivoco, creo que estuvo en coma inducido, ¿ya? O alguna cosa así, no recuerdo bien, pero fue algo súper grave, se le hinchó básicamente el cerebro y estaba grave, ¿ya? Y la otra que desgraciadamente igual pasó acá en Quito, una persona justo se resbala, la otra persona le va a taclear y se golpean con la rodilla, ya la cabeza en la rodilla. ¿Y qué pasa? Que del propio equipo, como no hicieron el tema de primeros auxilios, el tipo estaba desmayado y lo quieren levantar. Lo levantaron. El man estaba desmayado. O sea, el man estaba hecho un bulto. Lo pone la típica, un brazo en el cuerpo del uno, el otro brazo en el cuerpo del otro. Lo comienzan a arrastrar para que se pare, ¿ya? Nada que ver. Eso no se puede hacer. Entonces, son 3 casos súper importantes que ya pasó en Ecuador, que no debemos volver a que pase, y esto es responsabilidad de todos, pero nosotros como autoridades en ese rato del equipo tenemos que tomar la potestad de eso. El mínimo signo no juega más, ¿ya? Eso nada más. Ok, chévere, muchas gracias. Y sí, y eso se refuerza mucho con lo último que dice aquí, que es que el árbitro decide con o sin consejo médico que sería desaconsejable que el jugador continúe. Entonces, si es que ustedes ven eso, pueden decir enseguida que ordenar que el jugador se retire del área de juego, ¿sí? Porque ustedes ven que que es en contra de la seguridad de ese jugador, seguir jugando. Y además, solamente para un poco también reforzar lo que habían dicho, no solamente son signos observables, sino que también cuando existen estos golpes, tenemos que saber qué preguntas hacerle al jugador para evaluar también si es que hay algo o sea, si es que hay una posible conmoción. Sin embargo, como nos decía Said, o sea, todas estos signos nos pueden dar unos indicios de que sí o de que no hay, pero si es que hubo un golpe importante, o sea, nosotros también estamos a favor de esto, que no se permita seguir jugando, ¿sí? Que ese jugador tenga que ser reemplazado y que se tome todas las precauciones del caso, más bien por la seguridad de ese jugador, ¿sí? Entonces, continuemos con la siguiente diapositiva, por favor. Ya, de ahí hay los reemplazos definitivos. Entonces, tenemos que el árbitro también puede ordenar a un jugador lesionado que se retire del área de juego para ser revisado médicamente, ¿sí? En el reemplazo definitivo, identifique y retire. Si en algún momento del partido un jugador tiene una conmoción cerebral o sospecha de conmoción cerebral, ese jugador debe ser retirado inmediatamente y definitivamente del área de juego. Este proceso se denomina identifique y retire, ¿sí? Que es justo lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Entonces, temas de conmoción cerebral hay que retirar sí o sí al jugador, ¿sí? No se puede dejarle por si acaso, no. Ese jugador tiene que salir. ¿Listo? Avancemos. Buenas noches, muchachos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, una cosita por si acaso. Si Ajá. es que ustedes desean y están de acuerdo, yo podría gestionar un pequeño curso de primeros auxilios con un conocido que yo tengo en el Departamento de Rehabilitación Deportiva en la Universidad Central. Entonces, obviamente, cuando pase esto desde la cuarentena y todo eso. Entonces, es un curso súper, súper bueno que nos puede ayudar full, por si acaso, si es que se anima. Ahí les dejo el dato. Chéverísimo, buenísimo, más bien para tenerlo en cuenta, David.
Muchas gracias y veamos, incluso podríamos ver si es que se puede hacer una parte teórica y una parte técnica, práctica. Entonces la parte teórica podríamos hacerlo a través de estos medios también. Sí, de una, para ver si es que se puede. Chévere. Entonces ahí lo coordinamos, ¿ya? Sí, Dale. justamente esa es una excelente iniciativa y era parte de cuando les mencioné lo de la conmoción que le dije a Said que no necesitamos de un aparato, sino de nosotros tener conocimiento. Creo que eso que acaba de mencionar él es súper importante, que nosotros tengamos ese conocimiento, igual como dijo Carlos, que lo podamos transmitir a los clubes, porque se nos puede pasar por alto en un partido una de estas señales y todos deben estar capacitados de decir, oye, este man está menso, no reacciona, está así. Entonces, creo que es full necesario lo que acaba de decir el compañero, que no puedo ver su nombre. Chévere. Sí, sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Más bien hagamos, organicemos y veamos cuándo lo podemos hacer. ¿Sí? De una. Chévere, David, gracias. ¿Podemos pasar de diapositiva, por favor? Ya, de ahí tenemos el tema de los reemplazos temporales. Sí, los reemplazos temporales pueden ser por herida sangrienta, que puede ser hasta 15 minutos, y la evaluación por lesión en la cabeza, que son hasta 12 minutos. Eso aquí no va a pasar, ¿sí? O sea, aquí solamente vamos a hablar de los reemplazos temporales por herida sangrienta y no por evaluación en lesión de la cabeza, ¿sí? Ojo con esto porque aquí también el cuarto árbitro debería tener en cuenta el tema del tiempo, ¿sí? El cuarto árbitro tiene que, el momento en que se haga este reemplazo de que salga un jugador porque tiene un corte para ser atendido, deben tomar el tiempo desde que sale hasta que quiere volver a ingresar. El momento en que quiere volver a ingresar, hay que verificar que no esté sangrando, que no, y lo mejor sería que se cambie de camiseta. No sé si es que eso se adapta mucho a nuestra realidad, pero lo mejor sería que entre con una camiseta que no esté manchada con sangre y eso tiene que suceder en menos de 15 minutos. Si se pasan los 15 minutos, entonces el reemplazo que ingresa por ese jugador se Se convierte hace en un permanente. reemplazo definitivo. ¿Sí? Pregunto, Eloy, perdón, ahorita que tocaste el tema de la camiseta, si no me equivoco, en ninguna de las 21 leyes toca ese tema de la camiseta. Pregunta, ha pasado muchos casos que se rompió la camiseta, bla, 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 y los equipos solo tienen puesto del 1 al 23 y al principio de la temporada alguien se lleva y tienes del 1 al 21 y bla, bla, bla. El punto es que se puede dejar entrar a una persona con otro número ya existente en el campo, sin número o improvisado ese rato con masking o con alguna cosa del mismo color del equipo. ¿Cómo se puede reaccionar en ese tema? O sea, realmente debería ser una camiseta sin número para no, o sea, para poder dar la facilidad a que los equipos puedan tener estos reemplazos de camisetas y no tengan que ser que tengan dos juegos de camisetas. Podríamos proponer que entre con una camiseta sin número, pero a mi parecer debería ser del mismo uniforme, ¿sí? O sea, evitar mucho el tema de que sea una camiseta dada la vuelta o sea, a mí me parece que deberíamos empezar a ser un poquito más estrictos en eso y ver que para que los equipos también nos vayamos un poco disciplinando en ese tema también. Claro, o sea, claro, justamente pregunto qué es lo que podríamos adaptar a la realidad y qué es lo que podríamos exigir al equipo. No podemos exigir al equipo que tenga una camiseta del 1 al 50 o a partir del 23 simplemente tengan camisetas sin número, etcétera, porque sabemos que algunos equipos hacen camisetas con las justas, ya, y es la verdad. Pero el tema, por ejemplo, claro, ahorita me estaba dando Miguel Ángel, por ejemplo, no dejar que se cambien, justamente sale uno, o sea, entra otro y le da la misma camiseta, le dan la vuelta. ¿Qué podríamos hacer bajo nuestras circunstancias reales? No sé, eso ya tendría que ser parte del reglamento. O sea, yo ahorita, la verdad, hace
Si me dices, si me pides pitar con las leyes de rugby, yo te diría que no puede entrar al campo de juego. Bien. Sí, por ejemplo, yo aceptaría, les soy sincero, yo aceptaría que le modifiquen el número ese rato con algo, ¿me cachas? Con un marcador, con alguna cosa, o chuta, dada la vuelta, por ejemplo. Yo, la verdad, sí permitiría, pero bueno, eso tiene razón, se vería en el tema de organización. Pero con todo dejo a consideración a ver cómo se puede hacer. Y Yo definir más creo, que nada, porque ese rato, nada, tenemos que ver. bueno, yo también en lo personal quería opinar. Yo creo que si en el caso de que no hay jugadores que reemplacen al jugador que está con herida sangrienta, debería permitirse también el poner acoplar la camiseta con score, con marcador. Pero en el caso de que sí, y he visto casos, ¿no? En el cual sale el jugador y es fundamental para el entrenador de ese equipo, pero tiene todavía cambios. En ese caso, yo creo que debería obligarse a que el jugador que está afuera ingrese, en mi forma de pensar. Y de no haber cambios, ya no existir ninguna persona libre, ahí sí realizar lo que acabo de mencionar. Ajá, es que claro, ahí el reglamento es súper claro. Herida sangrienta tiene 15 minutos para recuperarse. Al minuto 16, y eso es deber súper importante del cuarto árbitro, como dijo Eloy, al minuto 16 no entró, no está preparado, no entra más, ¿ya? Y en el mejor de los casos haces un cambio. Igual, no dejas la opción y bien que lo nombras, porque quiero recalcar en que en ese caso, chicos, en esos casos los entrenadores no tienen potestad tanto en la conmoción cerebral ni en decidir los minutos. Por algo se ponen los minutos, esto es el reglamento mundial. Y aparte, ¿por qué lo ponen? Porque a veces, si no lo curas en 15 minutos, es porque primero no hay los insumos necesarios, cosa que debería haber. Segundo, es una herida muy profunda o muy cagada que seguramente si no la curaste en 15 minutos, la hacen al apuro, lo que sea, y puedes volver a entrar y otra vez se te va a abrir, ¿ya? Entonces, hay un montón de cosas que por eso te ponen al minuto 16 no está listo. Por más que sea el tryman del equipo, no, tú no puedes dejar entrar. Y eso hay que dejar claro, como le explicaba Manolo, más que en la charla prepartido, tal vez recordarles, sí, pero esto se tiene que hablar antes del torneo, antes de que comience la competencia, de que se va a aplicar eso a rajatabla por tema de seguridad. O sea, y eso es lo que tenemos que entender, que no somos Superman, y eso es lo que ha venido pasando estos últimos años. Entonces, eso. Yo tengo una pregunta. No estoy muy clara en el tema de los tiempos en el caso de Seven, porque no vi en la adaptación de la regla al Sevens, no vi los tiempos. Solo vi estos tiempos de 15 y no sé si me quieren ayudar. Sí, sabes que justo nosotros también hicimos la misma pregunta en una charla que tuvimos con un árbitro de Argentina. Y él lo que nos dijo es que lo que pasa es que en el Sevens, si ya sangra, por lo general ya sale, entonces no hay un reemplazo temporal como tal. O estratégicamente no es ni siquiera algo viable, entonces al ser el tiempo mucho más corto, no existe la figura de reemplazo temporal. Por eso no se dan los tiempos. A mí me pasó algo chistoso, que es que lo pregunto porque a mí me pasó alguna vez en un tackle, me raspé el codo y el árbitro me vio sangre y me sacó. Me sacó y, o sea, no era, yo sé que no era, pero me sacó y me dijo, ¿tienes sangre? Y le digo, pero no, ¿por qué? Me sacó y después me dejó entrar de nuevo, entonces por eso me pareció raro, porque no se tiene muy claro el tema de qué es una herida sangrienta y de alguna manera peligrosa, podría decirlo. Creo que es una hemorragia que no para, ¿no? Al instante. Sí, bueno, pero de hecho en ese caso sí, o sea, no está del todo mal lo que hizo el árbitro, pues tú lo que tenías que hacer es salir, limpiarte la herida, tal vez ponerte una venda y volver a entrar, porque no, tal vez no era solo un lastimado, pero el que te limpies la sangre sí es importante también. Sí, entonces eso me parece que no está mal. Pero el tema de los tiempos en Sevens sí no hay, porque me parece que no se pueden hacer los reemplazos temporales. Al menos esa fue lo que nos dijo este árbitro de Argentina, con el que estuvimos conversando.
Sí, claro, por lo que es muy poco tiempo, definieron como que no existen los reemplazos temporales. Es Ujú. reemplazo definitivo. Sí, exactamente. Ya, entonces, un reemplazo temporal puede ser reemplazado temporalmente, ¿sí? Aun cuando todos los reemplazos hayan sido utilizados. Entonces, si es que sale un jugador porque está con una herida sangrante, entra otro jugador y ese jugador que entró también se golpea y también se le sacan sangre, entonces él también puede salir y ser reemplazado temporalmente. Sin embargo, hay que tomar los tiempos. O sea, el tiempo de ese reemplazo temporal son los 15 minutos del primer jugador, ¿sí? Porque si no, entonces si es que el primer jugador no ingresa, entonces ahí queda el segundo jugador como reemplazo definitivo, que entraría cuando esté listo o sea, cuando ya no tenga sangre, ¿sí? Entonces, importante también para los cuarto árbitros esto de aquí. Siguiente, si el reemplazo temporal resulta lesionado, ese jugador también puede ser reemplazado. Sí, o sea, definitivamente puede ser reemplazado. Si ya ven, el reemplazo temporal entró, se lesionó, pueden hacer un reemplazo definitivo también. ¿Sí? Si el reemplazo temporal resulta expulsado, el jugador originalmente reemplazado no tiene permitido retornar al área de juego, excepto para cumplir con la ley 3.19, 3.20 y solo si el jugador ha sido autorizado médicamente para hacerlo y lo hace dentro del tiempo estipulado de haber dejado el campo. ¿Sí? Entonces, o sea, esto quiere decir que si es que le expulsan al reemplazo temporal, este jugador solamente puede regresar como un reemplazo de un primera línea. ¿Sí? De eso habla la ley 319 y la 320. ¿Sí? Es solamente cuando es un primera línea. Siguiente, por favor. Si el reemplazo temporal resulta suspendido temporalmente, el jugador reemplazado no tiene permitido retornar al campo de juego hasta después del periodo de suspensión, excepto para cumplir con estas leyes 319 o 320, y solo si el jugador ha sido autorizado médicamente para hacerlo, y lo hace dentro del tiempo estipulado de haber dejado el campo de juego. ¿Sí? Entonces, si es que le sacan una amarilla, tienen que cumplir igual con la suspensión y después regresar al campo. Si el tiempo permitido para un reemplazo temporal termina durante el entretiempo, el reemplazo se convertirá en definitivo a menos que el jugador reemplazado retorne al campo de juego inmediatamente al comienzo del segundo tiempo. Sí, me parece que está bastante claro. O sea, si es que se lesionó al minuto 35, entonces tiene hasta el primer minuto o sea, hasta que empiece el segundo tiempo para retornar al juego, ¿sí? Antes de que sea un reemplazo definitivo. Siguiente, por favor. Bueno, de aquí está el tema de los reemplazos tácticos que se incorporan al partido. Esto tiene que ver igual con el tema de los reemplazos más que los temporales, los otros que ya son definitivos. Entonces, los jugadores reemplazados por razones tácticas solo pueden retornar al partido cuando reemplacen a un jugador primera línea lesionado, a un jugador con una herida sangrienta, a un jugador con una lesión en la cabeza o a un jugador que ha resultado lesionado como consecuencia de juego sucio, verificado por los oficiales del partido. O al jugador descrito en la ley 319 y 320. ¿Sí? ¿Está claro este punto? Sí. Los reemplazos tácticos. ¿Sí? Sí. Entonces, avancemos. Ya, ahí se acabó. Listo, esos son todos esa fue la ley 3, que estuvo bastante larga y bastante discutida, así que
más bien chévere por todos los aportes que dieron hoy. Qué bueno que hayan participado un poco más y anímense a seguir participando, muchachos. Vamos a intentar que esto sea un poco más, más participativo para todos y vamos viendo cómo lo hacemos. ¿Sí? Si ustedes tienen ideas, sugerencias de cómo mejorar estos conversatorios, pues estoy totalmente abierto para poder mejorar. El tema es que aquí también nos vayamos, aprendamos bien todas estas cosas y para nosotros es importante que no se aburran tampoco solamente de estar escuchando y eso, ¿no? Entonces sí es importante que participen. Eso, muchas gracias. Disculpa. Sí. Se me surgió una duda sobre el reemplazo temporal. El reemplazo temporal tengo entendido que no cuenta como de los 8 reemplazos, ¿verdad? Sí, y, no cuenta. Y si el reemplazo temporal se vuelve definitivo, ¿ahí sí contaría? Exactamente. Okay. Sí. Y solo eso. Ahí es cuando ya empieza, o sea, ahí sí se considera como parte de los cambios que estaban en la nómina. Sí. Pero, eso, ojo, chicos. perdón, algo Sí. que acotar. Eso, digámoslo así, de alguna manera excluye las primeras líneas, ¿ya? Te doy un ejemplo. Cambiaste el 1, 2 y 3 por el 16, 17, 18, ¿ya? Ahí tú ya acabaste las primeras líneas, ¿verdad? Ya cumpliste todo tu cupo de primeras líneas. Se lesiona el 17, que es el hooker, ¿ya? Puede entrar otra vez el 2 a jugar, ¿ya? Sí sabemos que de los 8 cambios, como habíamos hablado antes, 5 son para backs, básicamente, y 3, o del 4 al 15, y los 3 específicamente son para las primeras líneas. Esta, digámoslo así, lo que tú dijiste, Daniel, se exceptúa al tema de primeras líneas. Puede volver a entrar. Si es que ya cumpliste los 3, puede volver a entrar otra vez el primer línea titular que lo reemplazaste en un principio. Chévere. Sí. Eso, muchachos. Y lo último que quería comentarles es que esto ya es una publicidad del equipo. Este domingo vean noticias, saldrá un reportaje de rugby en casa, ¿no? en noticias, así que les invitamos a que nos acompañen también ahí a reírse un chance. La cuña publicitaria ahí. Ajá. Así que bueno, eso, muchachos, les deseo un buen fin de semana, disfruten, muchas gracias por haber venido y haberse quedado media hora más de lo planificado, pero importante que acabemos con estas leyes así y que vayamos compartiendo conocimientos entre todos. Gracias a ti, Eloy. Listo. Gracias. Gracias. Gracias.